Mañana por la mañana, abre la ducha. Antes de entrar, gira el grifo hasta el agua fría. Quédate un momento y siente el aire que sale del agua. Siente la temperatura. Ahora entra. Lo que ocurre en los próximos 3 segundos dentro de tu cuerpo es el evento químico más violento que experimentarás en todo el día. Más adrenalina que una discusión, más norepinefrina que un accidente de coche, más endorfinas que una hora de ejercicio. Todos los sistemas de tu cuerpo se activarán simultáneamente en una cascada que la evolución tardó 3 millones de años en perfeccionar. Una cascada diseñada con un único propósito: mantenerte con vida cuando tu entorno se vuelve repentinamente hostil. Y entonces, unos 60 segundos después, ocurrirá algo más. Algo que tu cuerpo no ha hecho correctamente en años. Se calmará. Completamente. Totalmente. De una forma que ninguna pastilla, ninguna meditación y ningún ejercicio de respiración ha podido lograr. Porque el sistema que te calma es el mismo que se activó con el shock, y no puede activarse sin que el shock ocurra primero. Has estado intentando relajarte sin darle primero a tu cuerpo una razón para desplegar su maquinaria de recuperación. El agua fría es la razón, y la biología evolutiva que explica por qué funciona es el sistema de administración de fármacos más elegante que jamás haya encontrado en ninguna especie. Dediqué mi vida a estudiar cómo los organismos responden a su entorno, cómo los pinzones adaptan sus picos al alimento disponible, cómo las iguanas ajustan el tamaño de su cuerpo a los recursos de la isla, cómo cada ser vivo es moldeado por las presiones específicas a las que se enfrenta, y la mayor presión que moldeó tu fisiología, la que construyó más de tus sistemas internos que ninguna otra, no fue la depredación, no fue el hambre, fue la temperatura, la gestión del calor corporal en un entorno que constantemente, implacablemente, intentaba arrebatártelo. La crisis térmica. Eres un animal de sangre caliente. Tu cuerpo mantiene una temperatura interna de aproximadamente 37 grados Celsius, 98,6 grados Fahrenheit, independientemente de la temperatura exterior. Esto se llama termorregulación y es uno de los procesos que más energía consume en todo tu organismo. Entre el 60 y el 70% de las calorías que consumes se queman, no para mover tus músculos ni para alimentar tu cerebro, sino para mantener tu temperatura corporal. En esencia, eres un sistema de calefacción que, además, piensa. Tus antepasados en la sabana africana lidiaban con el calor durante el día y el frío por la noche. Vadeaban ríos helados, les sorprendía la lluvia fría, dormían sobre el suelo helado, experimentaron cambios bruscos de temperatura constantemente, a diario, durante millones de años, y sus cuerpos, tu cuerpo, desarrollaron un complejo sistema de respuesta para afrontar precisamente este tipo de estrés térmico. Cuando el agua fría entra en contacto con tu piel, tu cuerpo no lo interpreta como una simple molestia, sino como una amenaza para tu supervivencia, una amenaza para la temperatura corporal central, de la que dependen todas las reacciones químicas del organismo. Las enzimas funcionan dentro de un rango de temperatura muy estrecho. Por debajo de ese rango su actividad disminuye. Por debajo de un umbral crítico, se detienen. Si tu temperatura corporal central baja tan solo 2 grados Celsius, tus órganos empiezan a fallar. Si baja 5 grados, mueres. Tu cuerpo lo sabe. Cada célula de tu cuerpo lo sabe. Y la respuesta al agua fría en tu piel es proporcional a la gravedad de la amenaza. Los primeros 3 segundos. En el instante en que el agua fría entra en contacto con la piel, se activan los termorreceptores. Se trata de terminaciones nerviosas especializadas distribuidas por toda la superficie corporal con mayor concentración en la cara, el pecho y las manos. Detectan la velocidad del cambio de temperatura, no solo la temperatura absoluta. Un descenso repentino genera una señal mucho más intensa que uno gradual. Por eso, entrar en agua fría resulta impactante, pero hacerlo lentamente es tolerable. Los termorreceptores responden a la derivada, a la velocidad del cambio, no solo al valor. Estas señales viajan a través de los nervios sensoriales periféricos hasta la médula espinal y luego al hipotálamo, la región del cerebro que controla la termorregulación. El hipotálamo recibe la señal e inicia una respuesta coordinada de todo el cuerpo en menos de un segundo. Esto es más rápido que el pensamiento consciente. No decides reaccionar al agua fría. Tu tronco encefálico y tu hipotálamo
responden incluso antes de que tu corteza haya terminado de procesar lo sucedido. El jadeo que das cuando te cae agua fría no es voluntario. Es un reflejo del tronco encefálico. Tu mente consciente es espectadora de una respuesta que estaba programada en tu sistema nervioso antes de que tu especie aprendiera a hablar. El hipotálamo activa el sistema nervioso simpático. Esta es la rama de lucha o huida del sistema nervioso autónomo, la que prepara al cuerpo para la acción inmediata. Y la activación no es sutil, es masiva. La médula suprarrenal, el núcleo interno de las glándulas suprarrenales situado sobre los riñones, libera norepinefrina y adrenalina en el torrente sanguíneo simultáneamente. Este es el mismo cóctel químico que el cuerpo libera cuando está a punto de ser atacado por un depredador. Las mismas sustancias químicas que permiten a una madre levantar un coche para liberar a su hijo. Las mismas sustancias químicas que experimentan los soldados en combate. El agua fría desencadena la misma cascada hormonal porque, desde la perspectiva del cuerpo, una caída repentina de la temperatura de la piel es una emergencia de la misma magnitud. Las concentraciones de norepinefrina en sangre aumentan entre un 200 y un 300% durante los primeros 30 segundos de exposición al agua fría. Este no es un aumento insignificante. Se trata de una dosis farmacológica de un neurotransmisor liberado por el propio organismo. Para alcanzar la misma concentración sanguínea de norepinefrina mediante medicación, se necesitaría una infusión intravenosa en un hospital. Las glándulas suprarrenales la producen en segundos, de forma gratuita, simplemente con el contacto del agua fría con la piel. ¿Qué efectos tiene la norepinefrina en el cerebro? La norepinefrina no es solo una hormona del estrés, es el principal neurotransmisor de la atención, el estado de alerta y la regulación del estado de ánimo en el cerebro. Es la molécula que todos los antidepresivos de la clase IRSN, inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, están diseñados para aumentar. Estos fármacos actúan impidiendo la reabsorción de norepinefrina en la sinapsis, manteniéndola activa durante más tiempo. Tardan de 4 a 6 semanas en alcanzar su efecto máximo. Tienen efectos secundarios como náuseas, insomnio, disfunción sexual y síntomas de abstinencia. Además, aumentan la disponibilidad de norepinefrina en una fracción de lo que se logra con la exposición al agua fría en 30 segundos. No te estoy diciendo que dejes de tomar la medicación, te estoy explicando el efecto químico. El agua fría desencadena una liberación de norepinefrina que supera la que producen la mayoría de los medicamentos psiquiátricos. Esto ocurre a través de una vía que la evolución diseñó específicamente para una rápida activación. Una vía que ha sido probada y perfeccionada durante millones de años de estrés térmico en todos los entornos en los que sobrevivieron tus antepasados. La norepinefrina inunda el locus coeruleus, un pequeño núcleo del tronco encefálico, que es la principal fuente de norepinefrina para todo el cerebro. El locus coeruleus proyecta a la corteza prefrontal, mejorando la función ejecutiva y la toma de decisiones. Proyecta a la amígdala, modulando la respuesta al miedo. Proyecta al hipocampo, mejorando la consolidación de la memoria. Proyecta a la corteza cingulada anterior, la región implicada en la motivación y la detección de errores. Cada sistema cognitivo principal del cerebro recibe un aumento repentino de la molécula más asociada con la claridad, la concentración y un estado de ánimo elevado. Desde agua fría, en 30 segundos. La gimnasia vascular. Mientras tu cerebro se inunda de norepinefrina, tu sistema cardiovascular realiza lo que solo puedo describir como una especie de gimnasia. En el instante en que el agua fría toca tu piel, los vasos sanguíneos de tus extremidades se contraen. Esto se denomina vasoconstricción periférica. El músculo liso de las paredes de las arteriolas que irrigan tu piel, manos, pies, brazos y piernas se contrae, estrechando los vasos y reduciendo el flujo sanguíneo hacia la superficie. Este es un mecanismo de supervivencia. Tu cuerpo extrae la sangre caliente de la superficie, alejándola del frío, y la redirige hacia tu núcleo, hacia tus órganos, hacia las estructuras que deben mantenerse calientes para que sobrevivas. Aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. El corazón bombea con más fuerza y rapidez para mantener la circulación a través del lecho vascular constreñido. La sangre que se ha redirigido al núcleo ahora fluye a través de los órganos a mayor velocidad.
El hígado, los riñones, el cerebro y el propio corazón reciben un flujo repentino de sangre caliente y rica en oxígeno. Esto es el equivalente vascular de una limpieza profunda de los tejidos. La sangre que antes circulaba lentamente por los capilares periféricos, ahora es impulsada con fuerza a través de la circulación central. Y entonces sales del agua fría, y ocurre lo contrario. Los vasos periféricos se dilatan, la sangre regresa a la superficie, el lecho vascular se expande, la presión arterial se normaliza, la frecuencia cardíaca disminuye, y el efecto general es que todo tu sistema circulatorio se ha ejercitado, se ha contraído y dilatado, se ha comprimido y relajado. El músculo liso de las paredes de los vasos se ha activado de una forma que nunca se consigue estando sentado en una habitación cálida todo el día. Por eso se ha demostrado que la exposición al agua fría mejora la circulación con el tiempo. El ciclo repetido de vasoconstricción y vasodilatación entrena el músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos del mismo modo que el entrenamiento de resistencia entrena el músculo esquelético. Los vasos se vuelven más sensibles, más elásticos y más capaces de adaptarse a las demandas cambiantes. Estás ejercitando tu sistema circulatorio sin mover un solo músculo esquelético. Existe otra adaptación que el agua fría reactiva, una que la mayoría de la gente desconoce. En el cuerpo tenemos dos tipos de grasa, el tejido adiposo blanco, que es la grasa que conocemos, la que almacena energía, aísla el cuerpo y se acumula alrededor de la cintura con la edad, y el tejido adiposo marrón, que hace algo completamente diferente. La grasa marrón quema energía para producir calor, está repleta de mitocondrias, los orgánulos que generan energía celular, y esas mitocondrias contienen una proteína llamada proteína desacoplante, uno que interrumpe la vía normal de producción de energía y convierte las calorías directamente en energía térmica. La grasa marrón es un horno. Los bebés tienen grandes depósitos de grasa parda porque no pueden temblar. No pueden generar calor mediante la contracción muscular como los adultos. La grasa parda les permite sobrevivir en ambientes fríos. Con la edad, estos depósitos de grasa parda disminuyen. En la edad adulta, la mayoría de las personas solo conservan pequeños restos de grasa parda alrededor de las clavículas, a lo largo de la columna vertebral y alrededor de los riñones, o al menos eso creían los investigadores. En 2009, estudios de tomografía por emisión de positrones, PET, revelaron que los adultos retienen mucha más grasa parda de lo que se creía y que la exposición al frío la activa. Los sujetos expuestos a frío moderado durante 2 horas mostraron una activación significativa de la grasa parda en sus exploraciones. La exposición repetida al frío durante semanas aumentó el volumen y la actividad de la grasa parda. El cuerpo estaba generando más tejido de reserva en respuesta a la demanda térmica. Esto es importante porque la grasa parda activa no solo genera calor, consume glucosa y ácidos grasos del torrente sanguíneo para producir calor. Mejora la sensibilidad a la insulina, reduce los triglicéridos circulantes, aumenta la tasa metabólica basal. Las personas con mayor cantidad de grasa parda activa presentan perfiles metabólicos notablemente mejores que aquellas con menor cantidad. Y el agua fría es el activador natural de la grasa parda más potente jamás identificado. Tus antepasados tenían abundante grasa parda, la necesitaban. Dormían en el frío, despertaban en el frío, viajaban en el frío, y su grasa parda ardía continuamente para mantener la temperatura corporal. Tú vives en una casa con calefacción, conduces un coche con calefacción, trabajas en una oficina con calefacción, y tu grasa parda se ha atrofiado por falta de uso. El agua fría la activa. No metafóricamente, de forma tangible, visible en una tomografía por emisión de positrones, PET. La grasa que la evolución desarrolló para mantener vivos a tus antepasados en ambientes fríos sigue dentro de ti, latente, esperando una señal térmica que nunca llega porque has eliminado por completo el frío de tu vida. En mis estudios de fisiología animal, observé que todo sistema del cuerpo que no se somete a un estrés regular comienza a atrofiarse. Los músculos que no se usan se encogen, los huesos que no soportan carga se debilitan, y los vasos sanguíneos que nunca se contraen ni se dilatan pierden su capacidad para hacerlo de manera eficiente. Tus antepasados sometían su sistema vascular a un estrés constante debido a los cambios de temperatura diarios. Tú vives en una caja con temperatura controlada a 22 grados Celsius.
Tus vasos sanguíneos no se han ejercitado adecuadamente en años. El agua fría es el ejercicio que les falta, la activación del sistema inmunitario. Aquí es donde la historia se vuelve extraordinaria. En 2014, investigadores del Centro Médico de la Universidad de Radboud en los Países Bajos llevaron a cabo un experimento que, en teoría, no debería haber funcionado. Entrenaron a un grupo de voluntarios en técnicas de exposición al agua fría durante 10 días y luego les inyectaron endotoxina bacteriana, un componente de las paredes celulares bacterianas que desencadena una potente respuesta inflamatoria inmunitaria en todos los seres humanos. Todas las personas a las que se les inyecta endotoxina enferman, fiebre, dolor de cabeza, náuseas y escalofríos. Es una de las provocaciones inmunitarias más fiables en la investigación médica. El grupo entrenado en agua fría produjo significativamente menos citocinas proinflamatorias que el grupo de control. Presentaron menos síntomas. Se recuperaron más rápido. Su sistema inmunitario respondió a la amenaza bacteriana, pero sin una reacción exagerada. La cascada inflamatoria, que normalmente se intensifica y produce los molestos síntomas de la enfermedad, se moduló, se controló, se redujo a un nivel adecuado en lugar de uno excesivo. Esto no debería haber sido posible. La opinión predominante en inmunología era que la respuesta inmune innata a la endotoxina era automática, incontrolable y ajena a la influencia voluntaria. Los sujetos entrenados en agua fría demostraron lo contrario. La activación de su sistema nervioso simpático, la liberación masiva de norepinefrina desencadenada por la exposición al frío, suprimió la producción de citocinas proinflamatorias al tiempo que aumentó la producción de la citocina antiinflamatoria interleucina 10. Se trata de la misma vía antiinflamatoria colinérgica que activa el nervio vago, pero se activa desde el sistema simpático en lugar del parasimpático. El agua fría la activa de forma contundente mediante una descarga simpática masiva que libera norepinefrina en todos los órganos simultáneamente. El efecto es una recalibración del sistema inmunitario, pasando de una respuesta hiperactiva a una respuesta adecuada. Estudié cómo los organismos adaptan sus defensas a sus entornos en cientos de especies. El principio siempre es el mismo. Un sistema de defensa que nunca se pone a prueba se vuelve hiperactivo o inactivo. Un sistema inmunitario que nunca se enfrenta a un estrés real, a un cambio de temperatura real, ni a variaciones ambientales reales, pierde su calibración. Se vuelve hiperactivo, reaccionando al polen, al polvo y a las proteínas de los alimentos como si fueran patógenos letales. O se vuelve lento, incapaz de generar una respuesta adecuada ante una amenaza real. El agua fría recalibra el sistema porque el agua fría es el tipo de estrés al que el sistema inmunitario está acostumbrado a enfrentarse regularmente. Es el estímulo de entrenamiento que mantiene la respuesta proporcional, la recuperación que no puede ocurrir sin el shock. Ahora bien, aquí viene lo más importante, lo que explica por qué el agua fría produce un efecto que las técnicas de relajación por sí solas no pueden lograr. Tras la descarga simpática, la liberación masiva de norepinefrina, la vasoconstricción, la aceleración cardíaca y la activación del sistema inmunitario, el cuerpo debe recuperarse, debe volver a su estado basal, y el sistema responsable de esa recuperación es el sistema nervioso parasimpático, controlado principalmente por el nervio vago. El rebote parasimpático tras la exposición al agua fría es proporcional a la intensidad de la activación simpática previa. Este es un principio fundamental de la fisiología autonómica. Cuanto más intensamente se activa el sistema simpático, con mayor fuerza responde el sistema parasimpático al cesar el estímulo. Es como un péndulo. Si se tira más hacia un lado, oscila más hacia el otro. Al salir del agua fría, el nervio vago se activa con una intensidad que no había alcanzado en todo el día. La frecuencia cardíaca no solo baja hasta su nivel basal, sino que desciende temporalmente por debajo de este. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, la medida del tono vagal que mejor predice la salud cardiovascular, aumenta significativamente. Los niveles de cortisol comienzan a descender. Se activa la función digestiva. La tensión muscular disminuye. La experiencia subjetiva es una oleada de calma que quienes practican la exposición al frío describen como incomparable a cualquier cosa que logren mediante la meditación o los ejercicios de respiración. Y esta es la clave, esta es la lógica evolutiva.
no se puede lograr una recuperación parasimpática profunda sin antes activar una profunda activación simpática. Ambas están acopladas, están diseñadas para operar en secuencia. Estrés, luego recuperación, amenaza, luego restauración, activación, luego reparación. Tus ancestros experimentaban este ciclo a diario: río frío al amanecer, sol cálido a media mañana, lluvia fría por la tarde, fuego por la noche. La oscilación entre los estados simpático y parasimpático era constante y mantenía ambos sistemas fuertes, receptivos y correctamente calibrados. Has eliminado la oscilación. Vives en una activación simpática leve y constante, debido al estrés psicológico, sin el pico de actividad simpática física que desencadena la recuperación parasimpática proporcional. Tu sistema nervioso está estancado en un estado de estrés leve y superficial, sin el profundo periodo de recuperación que produce la exposición al frío. Estás lo suficientemente estresado como para sufrir, pero nunca lo suficientemente impactado como para recuperarte. El agua fría es el shock. 60 segundos. Eso es todo. La cascada comienza antes de que puedas pensarlo y la recuperación se produce automáticamente. No porque hayas elegido relajarte, no porque hayas respirado siguiendo un patrón específico, porque tu sistema nervioso autónomo, el sistema que he dedicado mi vida a estudiar en cientos de especies, hace lo que evolucionó para hacer cuando recibe el estímulo para el que evolucionó para responder. ¿A qué le tienes miedo realmente? Quiero abordar la resistencia que sientes. La sola idea del agua fría en tu piel produce una aversión casi física. Tu cuerpo se tensa al pensarlo. Tu respiración se vuelve superficial. No quieres hacerlo, y esta aversión es, en sí misma, un vestigio evolutivo. Tu cerebro está diseñado para evitar el estrés térmico porque este era peligroso en el entorno ancestral. Los ríos fríos podían causar hipotermia. La lluvia fría podía ser mortal. Esta aversión te impulsaba a buscar calor, a buscar refugio, a buscar fuego. Era un mecanismo de supervivencia. Pero no estás en un río helado en la sabana. Estás en una ducha con el regulador de temperatura al alcance de la mano. La amenaza no es real. La respuesta sí lo es. Y la respuesta es justo lo que tu cuerpo necesita. La aversión que sientes es tu cerebro ejecutando un antiguo sistema de detección de amenazas en un entorno moderno donde la amenaza ha sido eliminada, pero el beneficio permanece. Cada adaptación que estudié en todas las especies que examiné contaba la misma historia. El organismo que enfrenta un estrés controlado se fortalece. El organismo que evita todo estrés se vuelve frágil. El hueso que nunca se carga se debilita. El músculo que nunca se ejercita se debilita. El sistema inmunológico que nunca se pone a prueba se desregula. Y el sistema nervioso autónomo que nunca oscila entre la activación simpática y la recuperación parasimpática se estanca en un estado intermedio superficial y disfuncional donde nunca se está completamente alerta ni completamente en reposo. El agua fría es la medicina más antigua de la Tierra. Es anterior a todas las plantas medicinales, a todas las bebidas fermentadas, a todos los compuestos sintéticos de todas las farmacias jamás construidas. Tu especie ha estado expuesta al agua fría durante toda su existencia. Cada río que cruzaron tus ancestros, cada lluvia que los sorprendió sin protección, cada mañana fría que los recibió antes del amanecer, cada una de ellas desencadenó la misma reacción que tú puedes desencadenar mañana en tu ducha. 60 segundos de agua fría, 3 segundos de choque, 30 segundos de norepinefrina inundando tu cerebro en concentraciones que ninguna pastilla puede igualar. 60 segundos de ejercicio vascular que tus vasos sanguíneos no han realizado en años. Y luego, la recuperación. El profundo, automático e involuntario rebote parasimpático que tu sistema nervioso ha estado esperando para desplegar, el rebote que no puede desplegar sin el choque que lo precede. Estudié la naturaleza durante 50 años. Viajé por el mundo recolectando especímenes y observando cómo la vida se adapta a las presiones. Y la observación más constante que realicé en todas las especies, en todos los entornos y con todas las adaptaciones, es que el organismo que se enfrenta regularmente a las presiones para las que ha evolucionado es el que prospera. Si se elimina la presión, el organismo decae. No porque la presión sea beneficiosa, sino porque la recuperación es esencial. Y la recuperación no puede ocurrir sin la presión.
Gira la manivela, entra. 60 segundos. Tu cuerpo sabe exactamente qué hacer. Lo ha sabido durante 3 millones de años. Simplemente dejaste de pedírselo.